La epilepsia no está en la estratosfera, no está más allá de la Tierra, está aquí de nosotros y tenemos que entenderla, que comprenderla, ¿sí? Una cosa importante, y es a lo que estamos jugando hoy en día, es a que la medicina o los temas de medicina sean más entendidos por la gente, ¿verdad?, que lo que era hace algún tiempo. Porque antes era como que solamente el médico o el personal de salud quien se encargaba de estos temas, pero no debe ser así, porque quien padece la enfermedad, por lo menos en el caso mío que soy pediatra, son los hijos de una señora que es médico, ¿okay? Entonces, la intención de estas charlas, o por lo menos de esta que yo pretendo dar, es básicamente eso, darle un tono entendible a un tema tan importante que es la epilepsia. Ok. Este tema se llama epilepsia en niños. El denominador común en la epilepsia, cuando uno lee algunos anuncios de prensa o cuando tú lees algunas etiquetas a través de internet, puedes ver cosas como ignorancia de latinos sobre epilepsia impide tratamiento. ¿Eso por qué? Muchas veces el desconocimiento hace que la persona no busque ayuda, ¿ok? O de repente busca la ayuda, pero consigue una opinión externa, bien sea un vecino, alguien que comenta, no te tomes eso porque te vas a hacer adicto. ¿Ok? Entonces eso es un distractor, un perturbador del tratamiento. Y por eso conseguimos cosas como este enunciado que vemos aquí. La mayoría de los epilépticos deben ocultar su enfermedad para encontrar un trabajo, cuestión que es aún más grave. Muchas personas a veces deben ocultar o no decir que padecen de epilepsia sencillamente para poder entrar a un trabajo. Y eso es una gran limitante y es algo que, de paso, que es ilegal, ¿ok? Pero ocurre. ¿Me explico? O sea, pero todo esto que lo produce, la falta de información. Todas estas charlas, todas estas conferencias que organiza la Liga Venezolana contra la Epilepsia, uno quisiera que esto se llenara. De verdad que sí. La intención sería que esto se llenara de personas que pudieran difundir este conocimiento a la mayor cantidad de personas. Y es básicamente por eso, porque solamente con información podemos vencer enunciados como estos que vemos aquí. ¿Ok? La epilepsia es una enfermedad desconocida y estigmatizada. Muchas veces una persona, por el simple hecho de ser epiléptico, es raro, es diferente, no lo tomes en cuenta, ¿cómo será? En fin, tú estigmatizas a un ser humano por una enfermedad que es controlable hoy en día. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas son unas premisas importantes y que quisiera invitarlos a ustedes a que esto no fuera sencillamente una charla, sino como una participación también de ustedes, ¿ok? Porque los protagonistas de estas entidades son precisamente ustedes, no nosotros, porque nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar con esa enfermedad, ¿no? Pero no somos las personas que van a solucionar el problema, la soluciona la motivación de las personas que padezcan estas enfermedades y sus familiares. Ok. En aras del tiempo vamos a ir avanzando algunas láminas, ¿verdad? Porque queremos que de alguna manera que sea entendible, pero también que podamos participar en un resto de conferencistas que también va a haber hoy. El término de epilepsia tiene su origen de la palabra griega epilambanen, que significa ser atacado o tomado por sorpresa. Ya se conocía mucho de la epilepsia incluso antes de nuestra era. Es una entidad clínica que se conoce desde tiempos memoriales antes de Cristo. Y se han conseguido tablillas, se han conseguido papiros donde se habla de la epilepsia, o no de la epilepsia como tal, sino de las manifestaciones de la epilepsia de una forma bastante detallada. Incluso antes, la concepción de la epilepsia siempre ha sido algo, digamos, del más allá, ¿no? Veíamos que aquí se decía que para los griegos la epilepsia debe tener un origen divino, porque, fíjense, solo el poder de Dios podría de manera tan brusca arrojar a las personas al suelo, hacerlas realizar movimientos tan especiales, arrojar saliva, hacerles defecar o orinar, prácticamente matarlas y luego volverlas a la vida. Ahí se estaba describiendo una crisis epiléptica. Sin embargo, ese origen divino no podía permanecer eterno. Es allí cuando viene el padre, digamos, de la medicina, Hipócrates, quien
rompe con ese origen divino y le da el concepto de enfermedad, ¿ok? Es decir, él lo saca de ese contexto mítico y prácticamente lo hace como algo más humano. Y dijo estas palabras que aún después de tanto tiempo siguen siendo muy sabias. La enfermedad a la que llamamos sagrada no me parece más sagrada ni más divina que las otras. Ella tiene la misma naturaleza y las mismas causas que otras enfermedades. Los hombres le han atribuido una causa divina por ignorancia. Y fíjense, el término ignorancia o poco conocimiento aún nos persigue. ¿Ok? Entonces, en otras culturas se le atribuye incluso personas que son poseídas por los demonios, pero en realidad nada de esto es cierto, son sencillamente, digamos, conceptos errados. Fíjense que hay un citado en la Biblia que dice: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espuma por la boca, cruje los dientes. También con una descripción, digamos, de una crisis epiléptica. Pero la epilepsia te condena, es decir, la epilepsia te convierte en una persona que no puede alcanzar metas. Si nosotros vamos a personajes famosos que han tenido esta entidad, vemos que prácticamente no. Vincent Van Gogh, Alejandro Magno, Julio César, Pedro I de Rusia, Napoleón Bonaparte, en fin, muchas personalidades que aún padeciendo la enfermedad han cambiado el curso de la historia. Es decir, no necesariamente el hecho de que una persona presente epilepsia la convierte en una persona que no tiene posibilidades de triunfar. Ahora, pero después de este recuento, ¿qué es la epilepsia? ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Es decir, existe una descarga o sea, exagerada de la actividad eléctrica del cerebro, y eso se convierte o se traduce en una manifestación clínica, que en muchos casos es actividad motora, pero no todas las convulsiones o todas las crisis epilépticas cursan con movimientos, y eso es importante saberlo. Más adelante hablaremos de ello. Como lo decide la ILAE, que es la Liga Internacional de la Epilepsia, este es como decir las grandes ligas, como decir la NBA, es decir, las personas que más han estudiado este tipo de entidades, ellos dicen que la epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la recurrencia de 2 o más crisis convulsivas, esta palabra en mayúscula, no provocadas, y deben estar separadas por un periodo de tiempo mayor de 24 horas. ¿Qué significa recurrencia? Que te dé un episodio, por decirte hoy, pasan 2 días y vuelve a darte un mismo episodio. Es decir, hay recurrencia de un episodio. ¿Ok? Entonces, el término no provocado hace alusión a que no tiene un desencadenante. La crisis epiléptica, que realmente es resultado de una epilepsia, ¿verdad? No sé si se entiende esto que yo quiero expresar, no tiene un desencadenante. No tiene fiebre, no le bajó el sodio, no es el caso de una eclampsia, ¿ok? Es decir, es una crisis no provocada, y ese término es importante que no lo llevemos, porque de repente incurrimos en el error. Mira, convulsionó con fiebre, es epiléptico, y no es así, ¿ok? Entonces, se seleccionan únicamente las crisis no provocadas, y deben estar separadas por 24 horas. Si una persona convulsiona una sola vez, eso no te convierte en epiléptico, ¿ok? Sí debe ser estudiado como todo paciente epiléptico, pero no te da el diagnóstico de epilepsia, ¿ok? Muy bien. Aquí recurro a esto nuevamente, que las crisis convulsivas son no provocadas para ser de epilepsia y ocurre sin ningún factor desencadenante. No hay fiebre, no hay eclampsia, no baja el sodio, no baja el potasio, es decir, no hay una causa real para una crisis epiléptica. ¿Cuál es la cara contraria? Que sean crisis provocadas, es decir, que exista alguno de estos trastornos. ¿Ok? Aquí básicamente es el mismo concepto, las clasifica entre provocadas y no provocadas, y le da ese concepto de epilepsia cuando son 2 o más. ¿Ok? Varias crisis en un mismo día se considera al final como si fuera una sola crisis, es decir, aún no te convierte en epiléptico. Si convulsionas aún varias veces el mismo día, podemos decir que ha tenido una repitencia de crisis en una oportunidad en menos de 24 horas, pero no le da el diagnóstico de epilepsia.
La presencia de una sola convulsión, ya dijimos, no lo convierte en epiléptico, pero requiere un estudio meticuloso, detallado y requiere incluso un plan de tratamiento.